Entonces, como vemos en esta imagen, este polígono grande que vemos aquí va a ser nuestro predio matriz. Entonces, de este predio matriz, que es el polígono más grande, se va a independizar esta sección que está en rojo. Entonces, luego de que se extraiga, se desmembre, se independice, como quisiéramos llamarlo, esta sección, lo que va a quedar en el predio, que va a ser este polígono que estoy señalando en negro, va a ser el área remanente. En este sentido, imaginemos que este predio matriz tiene un área de 500 metros cuadrados. Y este polígono que se va a independizar tiene un área de 100 metros cuadrados. Entonces, para saber el área remanente, lo que tenemos que hacer es restar el predio matriz 500 metros cuadrados menos de esta sección de 100 metros cuadrados. Y tendríamos que el área remanente que nos va a quedar en el predio va a ser de 400 metros cuadrados. Ahora bien, respecto a la subdivisión, tenemos que este es un procedimiento de dividir un predio matriz en dos o más sublotes, diciendo que a cada uno se le va a asignar una partida independiente que se va a crear en el registro de predios. También, acorde a la modificación de la norma técnica G40, que son las definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos que la subdivisión consiste en la partición de terrenos habilitados en fracciones destinadas al mismo uso del lote matriz, de acuerdo a la regulación existente. De igual manera, en esta imagen, este lote, este predio que aparece aquí, va a ser nuestro predio matriz. Y le vamos a denominar lote 1. Este lote 1 va a tener un área de 300 metros cuadrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este lote matriz se va a subdividir, como vemos en esta imagen, en tres sublotes. El sublote 1A, sublote 1B y sublote 1C. Siendo que cada uno va a tener un área de 100 metros cuadrados. Entonces, como este sublote se subdividió en tres, para cada uno de estos tres sublotes resultantes se va a crear una nueva partida en el registro de predios. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre independización y subdivisión? ¿O es que alternativamente se pueden utilizar ambas definiciones? ¿O cuál sería la aplicación correcta de cada una? Debemos entender por independización a un acto meramente registral. Este acto registral va a estar basado en un procedimiento extrarregistral que va a ser la subdivisión. Ahora, para el año 2025, la tasa registral de independización es de 103 soles con 80. Esta varía cada año de acuerdo al monto de la UIT y hay que tener presente que esta tasa se paga por cada sublote que va a resultar. Es decir, si se va a independizar un predio matriz en dos sublotes, se deberá pagar 2 veces el monto de 103 con agente. Asimismo, la tasa registral de área remanente en caso se independice un sublote, por así decirlo, y quede en el predio un área remanente, como ya le expliqué, la tasa a pagar es de 51,80 soles. Ahora, por subdivisión obtenemos un acto extrarregistral a cargo de la municipalidad distrital competente. Esta municipalidad competente va a ser la del lugar donde se ubica el inmueble matriz que se va a subdividir. Podría ser la municipalidad distrital de Pucuyay, de Gregorio Albarracín. También esta subdivisión supone el fraccionamiento del predio matriz en uno o varios sublotes. Entonces, entendiéndolo de esta manera, yo como usuario, primero me apersono a la municipalidad competente, presento mi expediente de subdivisión, y una vez que se culmine este trámite y tengo todos los requisitos, que más adelante en la exposición vamos a ver, me apersono a SUNAT a solicitar mi trámite de independización de predio. Es por eso que indico de que la independización es un acto registral que va a estar basado en un procedimiento extrarregistral, como lo es la subdivisión. Seguidamente vamos a repasar las clases de subdivisión que van a estar contempladas en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Al respecto, el artículo 58 del RIR, el reglamento de inscripciones del registro de predios, nos plantea tres clases de subdivisión. En primer lugar, tenemos la desmembración de terreno sin edificación, que está regulada en el artículo 60. Tenemos la desmembración de terreno con edificación, que va a estar regulada en los artículos 58 y 60. Y también tenemos la desmembración como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común,
o de régimen de independización y copropiedad. Al respecto, cuando se señala con edificación o sin edificación, la palabra edificación hace referencia a la declaratoria de fábrica que va a estar inscrita en el predio matriz. Bien, en primer lugar tenemos la desmembración de terrenos sin edificación. Al respecto del artículo 60 del RIP, va a regular básicamente los instrumentos o documentos en los que se va a fundamentar la independización de un predio urbano. En primer lugar, tenemos el Formulario Único de Habilitación Urbana, el conocido FUJU, su anexo F, y o la resolución municipal que va a aprobar la subdivisión e independización del predio urbano. ¿Por qué indico IO? Y es que en el acuerdo plenario que está aprobado por el 132º Pleno del Tribunal Registral, se indica de que puede presentarse el FUJU y su anexo F, o en su defecto, la resolución municipal que va a aprobar la subdivisión, como ya lo explicaré más adelante. Entonces, básicamente las formalidades del FUJU y su anexo F es que estos deben contener el número de expediente. Este número de expediente se va a encontrar en la resolución que emite la municipalidad y que va a aprobar la subdivisión del predio urbano. Estos también deben estar sellados y firmados por el funcionario que va a aprobar, el funcionario municipal que va a aprobar este trámite de subdivisión. Ahora, respecto a la resolución municipal que aprueba la subdivisión, ¿por qué indico de que podría presentarse en lugar del FUJU y su anexo F? Porque este es un instrumento público de mayor formalidad, siendo que el FUJU y el anexo F es un requisito mínimo. Entonces, es válido que una subdivisión de predio urbano se realice en mérito solo a la resolución municipal que aprueba la subdivisión, es válido. Pero a su vez también es válido que solamente se presenten el FUJU y el anexo F como requisitos para que proceda esta subdivisión. En segundo lugar, tenemos la documentación técnica, y esta está conformada por el plano municipal de subdivisión y la memoria descriptiva, debidamente sellados y visados, donde claramente debe precisarse el área, los linderos, las medidas perimétricas de cada uno de los predios resultantes. Cuando se indica plano municipal de subdivisión, no se está haciendo referencia a que solamente se tiene que presentar el plano de subdivisión, sino que este conjunto de palabras, plano municipal de subdivisión, van a comprender el plano de ubicación y localización del lote matriz, también el plano del lote a subdividir. En este plano del lote a subdividir se tiene que señalar el área, los linderos y las medidas perimétricas de este nuevo lote que se va a generar de ese sublote. También se va a señalar la nomenclatura de cada lote. Y haciendo un paréntesis aquí, esta nomenclatura del nuevo lote resultante tiene que estar acorde al antecedente registral. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo voy a independizar un lote 2, los sublotes que voy a independizar, digamos 3, podrían llamarse sublote 2A, sublote 2B y sublote 2C. No podría yo ponerle a los sublotes 5D o 7A. Es decir, por el mérito de la subdivisión, no podría yo hacer un cambio de numeración y nomenclatura del predio, sino que, como indiqué, tienen que estar acordes al antecedente inscrito. También se tiene que presentar el plano de subdivisión, indicando también el área, linderos y las medidas perimétricas, así como la memoria inscriptiva de subdivisión, donde usualmente se señalan las características del lote matriz, así como las del predio independizar, ¿no? Como serían el perímetro, área, linderos, colindantes y demás. Toda esta documentación técnica debe estar suscrita por el solicitante, en este caso los propietarios, por el profesional responsable, por ejemplo, el arquitecto que elabore los planos, y tienen que estar sellados y visados por el funcionario correspondiente de la municipalidad. Al respecto, hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Registral que indica acerca de la visación de estos planos. Es importante que en estos planos conste el número de expediente que obra en la resolución municipal, como lo indiqué, a fin de que se pueda correlacionar con la memoria escritiva, con la resolución, con el FUJU, y que se tenga certeza de que se trata de un mismo proceso, ¿no? Usualmente se pone un sello de la municipalidad que indica aprobado, donde consta el número de resolución, el número de expediente, entre otros. Luego tenemos la constancia negativa de catastro de los predios resultantes. Al respecto, la entidad competente para expedir esta constancia negativa de catastro
es la municipalidad distrital, como ente generador de catastro, del lugar donde se ubica el predio matriz. Es importante precisar que la norma indica que se tiene que presentar la constancia negativa de cada uno de los lotes resultantes. No basta con que se presente solo de uno. Y por último tenemos el documento privado con firmas certificadas notarialmente, en el que va a constar el consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión, en caso de copropiedad, o en todo caso, en vez del documento privado con firma legalizada, puede presentarse el anexo A del FIP. Al respecto de este documento, solo va a presentarse si el predio, en dos ocasiones, ¿no? En primer lugar, si es que el predio está sujeto a copropiedad, es decir, si es que este inmueble va a pertenecer a dos o más propietarios. Y el segundo supuesto es que solo algunos de estos copropietarios hayan intervenido en el proceso de subdivisión. Entonces, podríamos presentar tanto un documento privado con firmas certificadas o el anexo A del FUP. Al respecto, el anexo A del FUP trata acerca de los datos de los condóminos. Se señalan básicamente las generales de ley de todos los copropietarios y también el nombre del copropietario que está suscribiendo, en este caso el FUPO y su anexo F. ¿Y por qué se tiene esta exigencia? Y es que sobre el predio no debe existir una división física preexistente que haya sido celebrada por los copropietarios, sino que se entiende que el predio es un todo. Además, debe entenderse que la subdivisión del predio constituye una modificación del inmueble. Es por eso que se va a requerir el consentimiento de absolutamente todos los copropietarios. En segundo lugar, tenemos la desmembración de terreno con edificación. El artículo 58 del registro de predios nos indica que cuando el terreno a subdividir cuenta con una declaratoria de fábrica inscrita, se deberá describir la fábrica correspondiente a cada lote a independizar a fin de determinar cuál de los sublotes resultantes de la subdivisión se va a trasladar a la fábrica. La declaratoria de fábrica es la inscripción de una construcción o edificación en el registro de predios, ¿no? En una partida, en este caso del predio matriz, donde se van a señalar a detalle los ambientes y características de esta edificación. Se señala el área techada, el área libre, si es que el predio cuenta con aleros o voladizos, entre otros. Entonces, lo que el artículo nos indica es que puede darse el caso de que el predio matriz tenga una fábrica inscrita. Por ello que en la memoria descriptiva que se va a presentar, se indique, ¿no? Digamos que es subdividido en sublote A y B. El sublote A va a quedar con, digamos, la cocina, el dormitorio, la sala, mientras que el sublote B puede quedar con un dormitorio, un baño y un pasadizo, por así decirlo. Pero debe constarse, porque en todo caso no se sabría en cuál de los dos lotes o tres lotes independientes se va a trasladar esta fábrica que ya habría inscrita en la matriz. Además de esta salvedad de escribir la fábrica correspondiente a cada lote a independizar, los requisitos van a ser los mismos que había mencionado en la diapositiva anterior respecto a la subdivisión de terrenos sin edificación. Y a modo de repaso, tenemos que estos requisitos son el formulario único de habilitación urbana, el FUCU, con su anexo F, y la resolución municipal que va a aprobar la subdivisión e independización del predio urbano, teniendo en consideración, como ya le indiqué, que podría presentarse el FUCU y su anexo F, o en todo caso esta resolución municipal. Además de ello, el plano municipal de subdivisión, la memoria descriptiva debidamente sellados y visados, la constancia negativa de catastro de cada uno de los predios resultantes y el documento privado con firmas certificadas notarialmente en el que va a constar el consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión. Esto solamente en caso de copropiedad. O en todo caso podría presentarse el anexo A del plan. Respecto a algunas consideraciones generales respecto a la desmembración con edificación o sin ella, en primer lugar tenemos que el registrador señalará que el terreno independizado formó parte de otro inscrito anteriormente. Asimismo, se dejará constancia en la partida matriz de la independización realizada. ¿Cómo es esto? En la nueva partida del sublote que se va a crear, en la parte superior se indican como rubro A antecedentes del predio. Ahí se señala expresamente lote o sublote independizado de la partida, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que va a constituir la partida matriz.
Mientras que en la partida matriz, de la cual se van a desmembrar estos sublotes, se va a señalar a modo de anotación marginal: de este predio o este lote se han independizado los siguientes predios o sublotes. Y se va a señalar la ubicación o la nomenclatura de los sublotes que se están subdividiendo y el nuevo número de partida que se está generando con la creación de estos sublotes. Cabe resaltar aquí que si es que luego de hecha la independización queda un área remanente en la partida matriz, esta se detalla el área expresada en metros cuadrados, el perímetro y los linderos y colindantes. Pero en todo caso, si es que luego de la subdivisión no queda área remanente el predio matriz, se deja constancia de ello y la partida matriz va a pasar a cerrarse, puesto que no cabe que exista una partida sin área. En segundo lugar, tenemos que en la nueva partida, es decir, en la partida de los sublotes que se van a generar, se va a proceder a trasladar las cargas y gravámenes vigentes y aquellas que, pese a haber caducado, requieran rogatoria expresa para su cancelación. Entonces, si en el predio matriz habían 5 hipotecas y ninguna de ellas se canceló, entonces esas 5 hipotecas van a pasar a los lotes resultantes. En tercer lugar, tenemos que no se requerirá la resolución municipal de subdivisión cuando la independización se origina en la desacumulación de predios, siempre que estos retornen a su inscripción primigenia. En este caso, bastará la solicitud con firma certificada del propietario. Este es un caso especial y nos habla acerca de la acumulación. Debemos tener en cuenta que la acumulación es la unificación de 2 o más predios en una sola unidad mobiliaria. ¿Cómo así? Por ejemplo, se tenían 2 sublotes, sublote 1A y 1B, siendo que su propietario va a decidir acumularlos, es decir, los juntó ambos generando una nueva partida registral que se llama el lote 1. Y posteriormente este propietario decide independizarlos nuevamente para que vuelvan a ser el sublote 1A y sublote 1B. Entonces, como los predios van a tener la misma área, los mismos linderos colindantes, el mismo perímetro que tenían cuando fueron primigeniamente sublote 1A y sublote 1B, solamente va a bastar la solicitud con firma certificada del propietario, porque van a volver a su forma primigenia, es decir, la Municipalidad como ente generador de catastro ya tenía conocimiento de la existencia de sublotes 1A y 1B. Y también, cuando se ha hecho la acumulación, se han presentado los planos y la documentación técnica pertinente al respecto. Por eso que se hace esta serie de excepción respecto a la desacumulación de predios, pero siempre y cuando retornen a la descripción primigenia. Ahora bien, tenemos la desmembración de unidades inmobiliarias sujetas a regímenes establecidos en la Ley 27157. En primer lugar, tenemos el régimen de unidades de propiedad exclusiva y propiedad común. Esas están reguladas en el artículo 129 del TUO de la Ley 27157. Esta supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones que van a estar integradas por secciones exclusivas, pertenecientes a distintos propietarios, y también bienes y servicios de uso común. Estas generalmente son subdivisiones verticales. Por lo general suelen ser edificios en departamentos. Entonces, al respecto, como su nombre lo indica, en este régimen existen 2 clases de propiedad. En primer lugar, tenemos la propiedad exclusiva, que es la que ejerce cada propietario de manera exclusiva sobre su unidad inmobiliaria. Imaginemos un departamento. Y también tenemos una propiedad común. ¿Y cómo hay que entender esto? Hay que entender que el propietario del departamento, a la par que ejerce el dominio exclusivo sobre su unidad inmobiliaria, también va a usar las partes comunes que va a tener el edificio, respetando, claro está, el derecho de los demás copropietarios. Esas áreas comunes podrían ser pasillos, elevadores, entre otros. Después tenemos el régimen de independización y copropiedad, que va a estar regulado en el artículo 128 del TUO de la Ley 27157. Este supone la existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que van a ser susceptibles de ser independizadas, y también bienes de uso común, que van a estar sujetos al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil. Aquí las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden necesariamente el terreno que ocupa cada uno.
También se puede optar por este régimen en el caso de las unidades inmobiliarias que van a estar mencionadas en los incisos B, C, D y E del artículo 126 del TUO de la Ley 27157. Al respecto de estos incisos B, C, D y E, hacen referencia a quintas, casas en copropiedad, centros, galerías comerciales u otras unidades inmobiliarias. Al respecto de la diferencia entre este régimen de unidades, tanto de propiedad exclusiva y propiedad común, como de independización y copropiedad, se centra básicamente en que la propiedad exclusiva y propiedad común son secciones exclusivas que por lo general no se proyectan verticalmente, a menos que se trate de departamentos dúplex o triple. Mientras que el régimen de independización y copropiedad hace alusión a secciones exclusivas que son de un solo piso, siendo que si son de más pisos tienen que pertenecer a un solo propietario, como lo indica la ley, y tienen que sí o sí ser proyectados verticalmente. Entonces, los requisitos de esta desmembración de unidades inmobiliarias sujetas a los regímenes de la Ley 27157 están contenidos en el artículo 63 del Reglamento de Instrucciones del Registro de Predios. Y en primer lugar tenemos el reglamento interno. Este debe estar redactado por documento privado o por escritura pública, con la formalidad prevista en el artículo 86 del PRI. Hay que entender que el reglamento interno es un documento que va a contener básicamente los derechos y obligaciones que van a regir la convivencia de los propietarios que comparten estas áreas comunes de la edificación, como ya le había indicado. Estos pueden ser, se me ocurre, pasillos, escaleras, estacionamiento, lavandería, entre otras. Este artículo 86 que regula la formalidad del reglamento interno indica de que este va a poder otorgarse por escritura pública o por documento privado con firma legalizada por notario, siendo que este puede ser otorgado por el propietario o en todo caso por el presidente de la Junta de Propietarios. Al respecto, cuando se elabora un reglamento interno, por lo general, no es algo obligatorio, se designa a un presidente de la Junta de Propietarios. Este presidente va a ser quien, valga la redundancia, preside en lo sucesivo las diversas reuniones que se van a tener, las juntas, viendo que se cumpla siempre el quórum, en notificar a los demás copropietarios que se tomen ciertos acuerdos sobre las áreas comunes, que no se afecten las unidades inmobiliarias de uso exclusivo, entre otros. También tenemos la memoria descriptiva, que va a estar suscrita por el propietario del predio, también con firma certificada, y en esta memoria descriptiva lo que se tiene es que detallar el área, linderos y medidas perimétricas, no solo de las secciones de dominio exclusivo, sino que también se va a tener que detallar acerca de los bienes comunes que van a estar también contenidos y regulados en el reglamento interno. También se debe presentar a modo de requisito el plano de independización que va a graficar las unidades de dominio exclusivo y también las zonas comunes. Y este va a ser autorizado por el profesional competente, en este caso un arquitecto, ingeniero civil, y va a tener firma certificada por notario. Ahora bien, vamos a revisar ciertos pronunciamientos del Tribunal Registral. Esas son ciertas resoluciones que emite el tribunal como segunda instancia a fin de dilucidar ciertos aspectos que pueden resultar un tanto controvertidos de un caso en particular. En primer lugar, tenemos la resolución 1411-2024, del 5 de abril del 2024, cuya sumilla indica datos formales en el FUJU. Y señala, los defectos formales advertidos en la presentación del FUJU y sus anexos no impiden la inscripción de la independización de predio urbano, cuando también se ha presentado la resolución municipal que aprueba dicho acto, por ser este un instrumento público de mayor formalidad. En aplicación del acuerdo aprobado en el 132º Pleno del Tribunal Registral. Esto es lo que comentaba respecto a los requisitos señalados en el artículo 60. Al respecto, en este caso en específico que ya merito la resolución, los defectos formales que contenían el FUJU y su anexo F era la falta de firmas y los sellos de excepción de la municipalidad. Entonces, ¿qué indica el tribunal? Que como la resolución de subdivisión es un documento, un instrumento público de mayor formalidad, de alguna manera, si es que existen defectos formales en el FUJU y sus anexos, podrían ser subsanados de alguna manera
presentando la resolución, porque se supone de que esta resolución reviste una mayor formalidad, ha sido aprobada directamente por la municipalidad, no ha sido llegada por el administrado. Entonces, en este caso, el tribunal indica ello, ¿no? Que acogiéndose también al indicado en el pleno, podría presentarse indistintamente el FUJUS anexo F o la resolución, o en todo caso, si es que existen defectos formales en el FUJU y sus anexos, pueden quedar subsanados en caso de que se haya presentado también con el título la resolución de subdivisión. También tenemos la resolución 2814-2022 del 18 de julio de 2022, que indica intervención de los condóminos en la independización como consecuencia de la subdivisión de un predio. Al respecto, la independización como consecuencia de la subdivisión de un lote de terreno urbano requiere el consentimiento de todos los copropietarios del mismo. Este consentimiento podrá expresarse en la solicitud de subdivisión formulada ante la municipalidad respectiva o con posterioridad mediante escrito con firma legalizada notarialmente. Básicamente, esta resolución, el Tribunal Registral desarrolla el por qué se requiere el consentimiento de todos los copropietarios y hace alusión al artículo 971 del Código Civil, el cual señala las decisiones sobre el bien común se adoptarán por, inciso 1, unanimidad para introducir modificaciones en el predio. En este caso, como ya lo había indicado, esta subdivisión del predio implica una modificación física bastante notoria del predio. Entonces, aquí el tribunal establece dos momentos en los cuales se puede, de alguna manera, hacer notar, constar el consentimiento de los copropietarios. El primer lugar va a ser en la solicitud de subdivisión, que va a estar formulada ante la municipalidad. ¿Y cómo podría notarse eso? Muchas veces en las resoluciones que expide la municipalidad indica, ¿no? Que siendo que se ha presentado con número de expediente tal, los administrados, y podría ser que allí estén interviniendo todos los copropietarios del predio. También podría indicarse con posterioridad, como ya lo indiqué con el escrito privado con firmas legalizadas, donde consten todos los nombres de los copropietarios y se indique de que están de acuerdo con el trámite de subdivisión ante la municipalidad o en todo caso independización ante el registro que se está siguiendo con firma legalizada. O podría presentarse en su defecto el anexo A del FUJU, que es acerca de los datos de los condóminos. Entonces también tiene que estar sellado y visado por funcionario competente de la municipalidad. También tenemos la resolución 704-2017 del 28 de noviembre del 2017, que señala procedencia de subdivisión de predio urbano. Indica que procede la inscripción de la subdivisión de un predio urbano, no obstante la imposibilidad del área de catastro para determinar si la información contenida en la documentación técnica presentada corresponde a la partida robada. Esto por falta de información gráfica en el antecedente registral, toda vez que las deficiencias del registro no pueden ser trasladadas al administrado. Al respecto, eso está contenido en el artículo 59 del RIF, y que nos habla básicamente, ¿no?, de que cuando el área de catastro, debido a la ausencia de datos técnicos en los antecedentes registrales, o sea, en la partida matriz, señale que se encuentra imposibilitada de determinar en forma indubitable si el área cuya independización se solicita se encuentra comprendida dentro de alguna de las independizaciones anteriormente efectuadas o aún se encuentran dentro del predio matriz. Entonces, ¿qué indica el tribunal? Que ante esa imposibilidad del área técnica de catastro de determinar si es que el predio independizar se encuentra en el antecedente registral, no podrá denegarse la inscripción. ¿Y ello por qué? Básicamente por dos motivos. El primero de ellos es porque sabemos que la base gráfica registral detona la actualización. Y también por el hecho de que la documentación técnica que se va a presentar en el título se va a encontrar avalada por un ente generador de catastro. En este caso es la municipalidad, por cuanto se tiene que la municipalidad va a ser quien va a verificar la conformidad de los planos que van a ser presentados en el registro público. Ahora bien, hay que tener presente aquí que solo se va a poder aplicar lo señalado en esta resolución
siempre y cuando el área a independizar sea obviamente menor al área a la del predio matriz. ¿Por qué? Porque si es que se trataría de un área mayor, podría estar generando una superposición, es decir, se podría estar afectando al derecho de los predios que están al costado, los colindantes. Y asimismo, en caso de que sea un área menor, que se hayan presentado todos los requisitos correctamente, porque solo se está eximiendo del hecho de que se tenga un informe técnico del área de catastro favorable. No se le está eximiendo de la presentación del FUJU ni del anexo F, de los planos y demás documentación. Entonces, en caso de que quede un área remanente, no se le va a pedir al administrado que presente un plano del área remanente, dado que no se puede determinar, ¿no? En comparación, en contraste al predio matriz. Y también tenemos la resolución 890-2013 del 30 de mayo del 2013, que señala título formal de subdivisión de predio urbano. Indica que para proceder a la inscripción de una subdivisión de predio urbano, si la resolución municipal que aprueba la subdivisión ha sido rectificada y o aclarada por resoluciones posteriores, estas deben ser presentadas al registro, por cuanto todas ellas forman parte del título formal que da mérito en inscripción. En este caso en concreto, ¿qué había pasado? Existían muchas resoluciones que modificaban a la resolución de subdivisión primigenia. En este caso, el usuario no había presentado todas estas resoluciones, por tanto, no había una correlación entre ellas y no se tenía certeza de la decisión final de la municipalidad. Es decir, por ejemplo, si el área de catastro determina de que existe un error entre el cierre angular o que los colindantes o el área no concuerdan, muchas veces se presentan adendas a estas resoluciones. Entonces, además de presentar esta resolución adendada, se tiene que presentar la resolución primigenia, es decir, la que contenía el error y que luego fue a fin de que se tenga una correlación entre todas las resoluciones que se estén emitiendo. No solo se tiene que presentar la última resolución, sino todas en caso de que hayan sufrido modificaciones. Y ya para concluir la exposición, tenemos ciertas observaciones frecuentes que he podido advertir en títulos de subdivisión que se presentan al registro. Entonces, son dos las observaciones más comunes. En primer lugar, tenemos la omisión de alguno de los requisitos que van a estar estipulados en la regla del RI o su presentación en copia simple. Nuevamente retomando los requisitos contenidos en el artículo 60, tenemos que son el FUJU y su anexo F, o en todo caso la resolución municipal que aprueba la subdivisión. También las constancias negativas. Ojo que aquí tiene que presentarse constancias de cada lote a subdividir. Si son 5 lotes, los resultantes se presentan 5 constancias negativas, una por cada lote. También los planos y memoria descriptiva, debidamente sellados y visados por el funcionario municipal, como ya lo indiqué, donde consta el número de expediente o el número de la resolución. Y solo en caso de copropiedad, el anexo A del FUJU o el documento privado con firmas legalizadas, donde conste el consentimiento de todos los copropietarios. Asimismo, también muchas veces se presentan estos documentos en copia simple. Al respecto, el artículo 7 del Reglamento General de Registros de Predios indica que las copias simples no dan mérito a una calificación registral. Entonces, estos documentos deben presentarse siempre en original. O en el caso del documento privado con firmas certificadas, pues ya tienen la firma certificada. Y como segunda observación frecuente, tenemos el incorrecto llenado del FUJU. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchas veces se omite llenar ciertos campos en el formulario único de ubicación urbana. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño extracto del FUJU, es el rubro 3, que habla del administrado, que indica propietario, sí, no. En caso que se marque sí, se entiende de que la persona que se ha iniciado el trámite de subdivisión en la municipalidad es el propietario. En caso que se marque no, entenderíamos que la persona que fue a la municipalidad a iniciar su trámite está actuando en representación del propietario. Aquí indica persona natural y se tienen que llenar todos los campos: apellido paterno, materno, nombre, el número de DNI. Al respecto, ¿por qué digo que se tienen que llenar todos las generales de ley que aparecen aquí? Porque esto se contrasta con los datos que obran en la partida matriz en SUNAT.
Es decir, debería coincidir el número de DNI con el que obra en la partida matriz en SUNAR. En todo caso, si es que la partida matriz es muy antigua, por ejemplo, obra con libreta electoral, y sabemos que ahora todo el mundo tiene DNI, entonces yo recomendaría que se presente un historial de RENIEC o en todo caso un documento idóneo donde consten tanto el documento nacional de identidad como la libreta electoral, a fin de tener certeza que la persona que está solicitando, iniciando su trámite de subdivisión, sea el propietario del predio matriz. Aquí también indica el estado civil, y en caso de marcar casado, hay que llenar los datos del cónyuge. ¿Por qué? Porque el Tribunal Registral ha indicado en citada, en reiterada jurisprudencia, que pese a que un predio matriz esté sujeto a la sociedad ganancial, es decir, que en el predio matriz ambos cónyuges están como propietarios, no basta con que uno de ellos inicie el procedimiento de subdivisión y lo traslade a SUNAR, ¿no? Presente su título de independización en SUNAR, sino que ambos cónyuges deben de participar en este trámite de subdivisión. Entonces no basta con señalar uno de los cónyuges, sino que tienen que señalarse ambos cónyuges, tal como va a constar en la partida matriz en SUNAR. Y bien, eso sería todo respecto a los aspectos jurídicos de la subdivisión de predios urbanos. Muchas gracias por su atención. Bien, estimada Sofía, tenemos tres preguntas formuladas por los usuarios. Bien, si me permite reproducir la primera pregunta. Buenas tardes. Ante una solicitud de subdivisión de predio urbano, se nos hizo la observación de que el profesional responsable debería ser un arquitecto y no un ingeniero. ¿Es esta observación correcta? Bien, al respecto, a mi criterio, podría ser tanto un arquitecto como un ingeniero civil, pero en todo caso, mi recomendación sería de que puedan sacar una consulta, una cita con el registrador que ha tenido a cargo este trámite, a fin de que él le dilucide al respecto de por qué es que le está solicitando que sea un ingeniero, perdón, un arquitecto o un ingeniero civil. A menos claro está que se trate de una subdivisión por regularización de fábrica, porque en ese caso tendría que ser un profesional que tenga la calidad de verificador, que esté en el índice de verificadores de SUNAT. Entonces, en ese caso habría que hacer una búsqueda, ¿no? En el índice de verificadores, a ver si es que el profesional que está aprobando, en este caso, el plano, memoria descriptiva y demás documentación técnica, se encuentra inmerso en este índice, porque acorde a la ley 27157 van a ser solamente estos profesionales denominados verificadores quien van a poder llevar a cabo este trámite de subdivisión por regularización de edificaciones. Gracias, Sofía. Bien, continuando con las consultas escritas, antes de entrar a atender las consultas verbales, la segunda pregunta formulada es, ¿existe un área mínima de lote a subdividir? Esta es una pregunta un tanto más técnica. Recuerdo haber leído una resolución del Tribunal Registral que indicaba de que, si bien es cierto, tenemos un reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Que indica que debe tener el lote a independizar a subdividir una frontera mínima, si bien como le indica en la exposición, la municipalidad es un ente generador de catastro. Entonces, al estar aprobando la municipalidad una subdivisión, es decir, cuando emite la resolución indica, ¿no? Del sublote 5, subdídanse los sublotes 5A y 5B, que van a contar con un área de 100 metros y, no sé, 50 metros. Entonces, entiendo que no podríamos cuestionar nosotros como entidad registral ello, ya que la municipalidad está avalando de alguna manera tanto en los planos como en la memoria descriptiva y está dando el visto bueno a fin de que pueda proceder esta subdivisión más allá del área mínima que pueda contener el predio en cuestión a subdividir. Gracias, Sofía. Como tercera pregunta, formula,
¿El ingeniero geógrafo puede firmar los planos de subdivisión sin edificación vía municipal? ¿Habría observación de parte de la SUNAR? Mm, A mi criterio, como le digo, basta con que sea un profesional responsable, ¿no? En este caso, se indica de que no hay una edificación en el predio, por tanto entiendo de que no se trataría de un procedimiento contenido en la ley 27157, sino que sería una subdivisión por el trámite de la 29090, que es del que ha versado la exposición que se acerca del FUC y el anexo F. Al respecto, Ujú. la ley no señala si es que debe ser necesariamente un arquitecto o un ingeniero civil. Lo normal es que sean un arquitecto y un ingeniero civil, pero no veo por qué un ingeniero geógrafo no podría suscribir el plano, ¿no? La ley indica el profesional competente o el profesional encargado, responsable. Gracias, Sofía. Bien, entonces, continuando con la ronda de preguntas, Rosemary Aquise, ¿podría formular su consulta, por favor? Active su audio. Gracias. Muy buenas tardes. Primeramente agradecer por el curso. Y bueno, mi consulta ha ido orientado sobre todo de que en caso de, digamos, se trate de una subdivisión de un predio rural registralmente, pero ya dentro de ámbito urbano, ¿quién debería emitir el certificado negativo de catastro? Ese es uno. Y lo otro es, en caso de tratarse de una subdivisión de un predio de comunidad campesina, ¿qué documentos se necesitaría presentar para que proceda un tema de subdivisión de un predio de comunidad campesina, pero que esté en ámbito urbano también? Gracias. Buenas tardes. Respondiendo a la primera pregunta, estaríamos en un caso de una independización eh, de predio rústico que va a estar contenido en una expansión urbana. Al respecto, no se va a requerir, en este caso, una constancia negativa de catastro. Estos requisitos no los mencioné en la exposición, puesto que es de un predio rústico como tal, están contenidos en el artículo 62 del Reglamento de Instrucciones del Registro de Predios. Y al respecto indica de que cuando un predio esto es rústico, o sea, tiene naturaleza rústica inscrita en su NAR, no obstante se encuentra ubicado en el área de expansión urbana, este se debe efectuar por el solo mérito del FUJO, en este caso, y de su anexo E. En este anexo E se tiene que señalar de manera expresa que el predio a independizar se va a ubicar en una zona de expansión urbana. En el anexo E, si mal no recuerdo, al final de este documento, se indica algo como observaciones o algo por el estilo. Primero se señala el número de resolución que está aprobando esta subdivisión o independización de predio, y en las líneas que se ponen más abajo se tiene que indicar expresamente, ¿no? El predio a independizar se ubica en zona de expansión urbana. Así también se tiene que presentar la documentación técnica, como es el plano de independización o parcelación, como es un predio rústico, y también tiene que estar debidamente sellado y visado. Y en eso se tiene que precisar, pues, tal como en el predio urbano, el área, linderos, medidas perimétricas, tanto de la porción a independizar y también del área remanente, si es que lo hubiese. No obstante, aquí pasa algo curioso, y es que en la partida del lote a independizar se tiene que dejar constancia que hay una falta de planeamiento integral aprobado, salvo de que éste se esté presentando junto con el título de independización. Este planeamiento aprobado tiene que presentarse con una resolución de aprobación correspondiente. No basta con señalarlo en la memoria descriptiva o presentar el plano de planeamiento integral, no, sino que como requisito expreso y también de resolución del tribunal, se indica de que tiene que presentarse el íntegro de la resolución municipal que va a aprobar este planeamiento integral. Disculpe, en todo caso, para el tema de este tipo de subdivisiones no se necesitaría ni certificado negativo de catastro, por lo que me entiendo,
y, o sea, no tendría que exigir la SUNAT esa documentación, ¿no? Porque hace poco presenté un certificado, digo, una subdivisión justamente de un predio rural en ámbito urbano y observaron el tema del certificado, porque yo apunté el de la municipalidad, me indicaron de que no es de la municipalidad, tendría que ser el certificado de información catastral del gobierno regional. Ahí sí me puede ayudar con eso, por favor. Mire, es que aquí hay dos cosas distintas. En primer lugar, tenemos la subdivisión, que es la que usted me está hablando, que es la del predio rústico, que se denomina registralmente sin cambio de uso, y que solamente aplica cuando el predio rústico a subdividir se encuentra en un área de expansión urbana. Entonces, solamente cuando es, obviamente, la municipalidad la que va a determinar si el predio a subdividir se va a encontrar en zona de expansión urbana o no. Como le indicó, el artículo 62 solamente indica que se debe presentar el FUJU y su anexo E, pero se tiene que indicar expresamente, como reitero, que el predio a independizar se va a ubicar en una zona de expansión urbana. Y así también se tiene que indicar el número de resolución de autorización de esta subdivisión, ¿no?, municipal. Al respecto, el artículo no señala que se deba presentar como requisito la constancia negativa de catastro o otro documento. En todo caso, como ya había indicado anteriormente, si usted ya presentó un título en trámite y se le ha observado, yo creo que lo mejor sería de que pueda eh, acercarse al área de orientación a fin de agendar una cita con el registrador que ha tenido a bien calificar este título, a fin de que él pueda explicarle el por qué le está solicitando este documento, como es la constancia negativa de catastro o el certificado catastral. Yo creo, disculpe, buenas tardes, yo creo que esa observación se puede subsanar con un certificado de zonificación, donde la municipalidad va a expresar que ese terreno se encuentra en una zona de expansión urbana, ¿o no? Y claro, no es un requisito en este caso que se presente el certificado de zonificación y vías o de parámetros urbanísticos, pero podría. Pero en todo caso, si es que quizás el título, como sabemos, tiene un plazo, la vigencia del asiento de presentación del título, y piensa que va a demorar quizás la municipalidad emitiendo este documento, como bien se indicó, es el de zonificación y vías o el de parámetros urbanísticos, podría, como le digo, agendar la cita con el registrador e indicarle ello, ¿no? Claro, pues ahí conversarían para que les dé una ampliación de plazo. Y en caso de un terreno comunal o una subdivisión, un terreno comunal, doctora, si pudiera contestar a la consulta que hizo. ¿Cuál era su consulta respecto al terreno de comunidad campesina? Es sobre la subdivisión de un terreno que también está en ámbito urbano, pero que es de una comunidad. Entonces entiendo yo que también se puede, por el tema rústico, ¿no? Por la tipología se puede aplicar a través de la municipalidad también, ¿no? Sin embargo, como es un terreno comunal, ¿qué documentación tendría que presentarse para que sea válida esa subdivisión? ¿Qué documentación de la comunidad? O sea, ¿bastaría solo con una escritura pública de la comunidad? Como se trata de una independización en terreno comunal, eh, no se hace el mérito a una escritura pública, sino entiendo yo que bastaría con el FUJU y su anexo F. No obstante, existe una normativa bastante extensa referida al tema de comunidades campesinas. Por ejemplo, entiendo de que la comunidad campesina debe estar inscrita en el libro de personas jurídicas de los registros públicos, a fin de que el representante de la comunidad campesina sea, en este caso, quien inicie con el trámite de la subdivisión. Es que normalmente, bueno, creo que hay muchos casos a nivel nacional donde las comunidades han vendido terrenos con escritura pública a privados, ¿no?
son los privados los interesados en sanear su propiedad, no independizarse de la comunidad. Entonces ahí, o sea, la comunidad no es la interesada en independizar, es el privado el que ha comprado el terreno en independizarse. En esos casos, ¿qué podría hacer, no, el comprador en esos casos para poder independizarse? Ajá, ya. Pensé que era la comunidad campesina la que intentaba independizar. Al respecto entiendo de que podría darse el caso que se esté vendiendo acciones y derechos, o en todo caso que se esté vendiendo una parte como tal, o sea, una parte física del predio, es decir, digamos 1 hectárea o 500 metros, y en este caso tendría que estar en el libro de personas jurídicas, es decir, la comunidad campesina tiene su partida inscrita en personas jurídicas, y es allí donde se tiene que obrar inscrito una asamblea general en la cual se haya decidido por al menos en las 2/3 de los integrantes de la comunidad campesina realizar esta venta. Me parece que ese es el requisito más resaltante respecto a las ventas de un área delimitada, de un terreno en comunidad campesina. Entonces tendría que adjuntarse el documento de la Asamblea General donde se aprueba la venta. No Sería- tanto juntarse, sino el hecho de que obre inscrito en SUNAR, porque cuando se presente el título, lo que se va a revisar es que este esté inscrito, como le digo, en la partida jurídica de la persona, de la comunidad campesina en este caso. Claro, ajá. Ya, o sea que la personalidad jurídica de esa comunidad está inscrita en registros públicos, ¿eso a eso se refiere? Claro, y que a la par también se haya inscrito en registros públicos este acuerdo, ¿no? De la comunidad de realizar la venta, pero no por acciones y derechos, es decir, no que la comunidad haya indicado, se aprueba la venta de 50% de acciones y derechos, no sé, a Sofía Salazar, no, sino que se ha indicado, se aprueba la venta de 500 metros con el perímetro tal, los colindantes tal, a la persona de Sofía Salazar Rojo. Ya, pero o sea, ese acto la tiene que hacer la comunidad cuando has decidido vender, ¿no? Pero hay muchas comunidades porque no hacen esas digamos, inscripciones de los actos, digamos, que ellos hacen de donación o de venta, ¿no? En ese caso, o sea, si no se tuviera, o sea, si no estuviera inscrito ese acto que se precisa, no podría el privado independizarse de la comunidad. Sí, como le digo, se le va a observar, se le observaría en ese sentido, ¿no? Porque tengo entendido de que el requisito más relevante que se revisa es ello, porque las comunidades campesinas, pues sabemos que sus tierras son inalienables, inembargables, entonces a fin de que SUNAR como tal prevenga esos ciertos actos que podrían atentar en contra de los terrenos de comunidades campesinas, estableció una directiva, como le digo, bastante extensa, en la cual habla acerca de ello y en la cual se señala de que debe constar inscrito en el registro de jurídicas que se haya aprobado esta donación, esta venta, cualquier acto de transferencia de predio por parte de una comunidad campesina. ¿Y pero qué pasaría si, por ejemplo, en el documento de escritura pública sí se menciona, ¿no? Que ha habido el acta tal, de fecha tal, donde se aprueba tal, pero en la escritura pública, ¿no? Sin embargo, eso, como esa inscripción propiamente en SUNAR de ese acto no está. Se le observaría, como le digo, o sea, tiene que estar inscrito en registros públicos. Por favor, buenas tardes. La directiva de comunidades campesinas, ¿a qué directiva se refiere? Acabo de compartirlo en el chat. Es la directiva 10-2013, si no me equivoco. Sí, 10-2013 es SUNAR. Gracias. Bien, Sofía, gracias por absorber la consulta. Continuando con la ronda de preguntas verbales, señor José Pérez, active su audio, por favor, para escuchar su consulta.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi consulta respecto a una subdivisión. Tengo un terreno de un área de 2.3 hectáreas que en su copia literal figura como urbano. Al momento que yo quiero subdividirlo en sublotes, la municipalidad me observa respecto que me dice que tengo que dejar áreas libres. ¿Hay alguna que respecto en predios urbanos se puede dejar área libre respecto a esto? Áreas de aportación, perdón. Bien, buenas tardes. Al respecto, ello es un trámite más municipal. Es la es la municipalidad quien le va a indicar si es que debe de hacer algún aporte al respecto. Hay aportes a educación, aportes recreacionales, entre otros. Entonces, eh, yo recomiendo que lo converse con el funcionario municipal, puesto que es en mérito a la resolución que ellos emiten, que nosotros aquí en registros públicos hacemos la creación de la nueva partida registral. O sea, nos regimos por lo que indica la municipalidad. Si la municipalidad indica independícese en 3 sublotes, nosotros lo hacemos así. Entonces, no podría de alguna manera indicarle si es que es correcto o no que se le esté exigiendo de alguna manera, solicitando que haga un área de aporte al momento de subdividir. Lo que parece, la municipalidad lo está tomando como si fuese una habilitación urbana. Si el señor está presentando un proyecto de habilitación urbana, sí va a ser exigible las áreas de aportes. No, en este caso estoy queriendo subdividir. Como es urbano, quiero seguir el proceso de subdivisión. ¿Cuántos lotes? ¿Cuántos lotes? Tienes que tener tu vía, tienes que basarte en el plan de desarrollo urbano que tiene tu municipalidad de su jurisdicción. Ya, muy bien. Gracias. Vamos con la ronda de preguntas. Señor Alejandro Román, por favor, active su audio. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas Sí, tardes. sí, está bien, se lo escucho. Ya, yo tengo la pregunta ¿qué pasa en los casos de subdivisión de predios sujetos al régimen de propiedad excluyente y común? ¿Y se independizan también las áreas de uso común o se distribuyen en las partidas a independizar de las unidades inmobiliarias? Bien, buenas tardes. En el caso de los regímenes de la ley 27157, en el caso específico respecto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, solo se van a independizar las áreas de propiedad exclusiva. Es decir, se independiza el departamento 1, departamento 2, departamento 3. Se crean nuevas partidas para estos nuevos departamentos que se van a de alguna manera crear, regular en el reglamento interno y que también se menciona en la memoria descriptiva. Ahora, respecto a las áreas comunes, estas no se distribuyen en las partidas a independizar, es decir, no va a ir el departamento 1 con un pasillo 1, no, sino que estas se van a dejar, por así decirlo, en la partida matriz. Es decir, como en la memoria descriptiva se detalla, ¿no? Tanto de las unidades inmobiliarias como de las áreas comunes, se entiende que estas áreas comunes van a quedarse en la partida matriz, porque estas áreas comunes van a ser de alguna manera usadas, gozadas por todos los copropietarios de este edificio, por ejemplo. Entonces, no. La respuesta es no, no se independizan las áreas comunes, se quedan en la partida matriz y estas de alguna manera tampoco se van a distribuir a una unidad inmobiliaria u otra. Gracias. Sofía, aún tenemos algunas consultas escritas. A ver, por favor, déjame reproducir la cuarta pregunta.
Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo se aplica la subdivisión de un predio urbano de un terreno matriz donde se ha realizado venta física de lotes urbanos? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, Uriel? La estaba buscando en el chat, pero no la encuentro. La pregunta la formula el señor Jorge Sánchez. Ya lo encontré. Gracias. La subdivisión de predio urbano en terreno matriz donde se ha realizado venta física de lotes urbanos. Aquí yo entiendo de que bien existe el terreno matriz y que el propietario del terreno matriz ha ido vendiendo por escritura pública, supongo. Por ejemplo, a Cecilia Salazar, el sublote 1A, a Uriel Cabrera, el sublote 1B. Al respecto hay que tener presente que esta subdivisión de predios lo que da pie es a una modificación física del predio, más no a una modificación de titularidad como tal. Entonces, cuando hacemos la subdivisión, y justamente por eso se requiere el consentimiento de todos los copropietarios, cuando se va a hacer esta subdivisión, todos los copropietarios pasan a, a ser los nuevos propietarios de los nuevos sublotes resultantes. Pero también se da el caso de que, por ejemplo, si tengo un terreno muy extenso, se vayan vendiendo acciones y derechos y que se haga de alguna manera, se inserte en la escritura pública un lote del predio, del sublote o del predio que se está vendiendo y que también se anexe una memoria descriptiva. En todo caso, cuando se haga la independización, podría tenerse en cuenta ello, el hecho de que por escrita el registro, siempre y cuando obra inscrita en registros públicos, claro está, la venta de este terreno y en la cual en la escritura pública se dejó constancia, ¿no? De que si bien se trataba de acciones y derechos, porque de tratarse de la venta física, se tendría que presentar en el registro la memoria descriptiva, el plano, a fin de que se haga esta venta como tal y que se cree una nueva partida. Entonces, si es que en registros públicos obra una compra-venta por acciones y derechos, no obstante, nosotros revisamos esta escritura pública que dio que dio pie a esta compra-venta de acciones y derechos y obra, plano, memoria descriptiva inserta en la escritura pública, entonces se tendría en cuenta al momento de independizar este lote urbano. Bien, Sofía, la siguiente pregunta es, ¿cuánto es el costo a pagar en registros para hacer una subdivisión? La tasa registral, ay, no sé si, ya sí se me escucha. La tasa registral al 2025 por la independización es de 103,80 soles, siendo que se va a pagar estos 103,80 soles por cada lote resultante. Es decir, si son 5, se pagará 103,80 por 5. Si son 20, y así en los sucesivos. Y siendo que si es que queda un área remanente, es decir, se independiza solamente una parte del predio matriz y en el predio matriz aún va a quedar un área restante, esta tasa del área remanente es de 51,80 soles. Esta tiene un pago único, porque se entiende que queda un área remanente en el lote matriz. Gracias, Sofía. Bueno, otra pregunta es, bueno, señala, al momento de realizar la subdivisión, por error técnico, bueno, me pasé 4,80 metros a los vecinos de la parte de arriba. ¿Qué debo hacer con el error? Los afectados son posesionarios con escritura pública. El área aún pertenece al área matriz inscrito en SUNAR. ¿Puedo hacer subdivisión el área de frontera con 4,80 metros y adjudicarle a los posesionarios? La pregunta la formula el señor Germán. Sofía, sí. Sí, ya la encontré. A ver, por error técnico, 480.
Podría hacerse una rectificación de área en todo caso, porque no sé qué tan viable resulte independizar de alguna manera estos 4,80 metros para posteriormente adjudicarle, perdón, esta porción a los concesionarios, recordando siempre que es la municipalidad quien va de alguna manera a dar el visto bueno al momento de hacer el trámite como tal de subdivisión en la municipalidad. Y 480 menos perdón, 4,80 metros es muy poco espacio de terreno, no sé qué tan viable sea, como digo. A mi criterio podría hacerse una rectificación de área en todo caso, indicando que hubo un error técnico, ese título pasaría al área técnica de catastro, a fin de que las arquitectas, los ingenieros civiles de SUNAR también den su opinión, ¿no? Bien, Sofía, abriendo un paréntesis a las consultas escritas, vamos a dar lugar a la consulta verbal. Por de parte de Araceli Arredondo, puede activar su audio para formular. Sí, buenas tardes. Una consulta. Si un familiar tiene una propiedad de 4 pisos y está independizando cada piso, ¿él puede independizar también los aires para entregarlo en testamento? Buenas tardes. Si es que es una independización referida a la ley 27157, que es el régimen, como le expliqué, de propiedad exclusiva y propiedad común, sí es factible realizar una reserva de aires con miras, ¿no?, a futuro a realizar una independización en todo caso. Si son 4 pisos, como me indicó, sería una reserva de aires en el 5.º piso, siendo de que posteriormente podría construirse en este 5.º piso donde se ha hecho la reserva de aires. Esto, en el caso de que sea, como le digo, de propiedad exclusiva y propiedad común, debe constar en el reglamento interno, también se tiene que constar ella en la memoria ejecutiva y en los planos, diciendo que esta reserva de aires podría ser por independización o sin independización. Y eso se tiene que ver nuevamente en el reglamento interno y también en la memoria escritiva en todo caso. ¿Y esa reserva de aires tiene un número de partida o cómo sale a nivel registral en la propiedad? Claro, como le Por, digo. Comenten. Sí, lo que pasa es que la propiedad tiene un número de título, correcto, un número de partida, disculpa, y tiene 4 pisos. Ya independizó los 4, entonces de toda la casa ha salido 4 partidas más. Le dio una a cada hijo, pero queda los aires, que es el techo, ¿no? Para el 5.º hijo. Entonces mi consulta es, ¿él puede independizar y sacar un número de partida por esos aires para entregarle al hijo, al 5.º hijo, o no? No es posible ello. Claro, sí se podría. O sea, respecto a la reserva de aires, hay dos opciones. Una opción es que se decida dejar como tal en la partida matriz, es decir, no se le asignaría un nuevo número de partida, sino que quedaría simplemente a modo de constancia, ¿no?, en la partida matriz. Y el otro supuesto es que se decida independizar esta reserva de aires, siendo que aquí, al establecer un reglamento interno, se le debería asignar un porcentaje a esta reserva de aires. Y asimismo también esta reserva de aires, o bueno, esta independización de la reserva de aires, es decir, la creación de una nueva partida registral, como usted me indica para el 5.º piso de esta reserva de aires, solo va a proceder si es que va a contar con un área proyectada de acceso. Podría ser una escalera, un ducto de ventilación, entre otros. Entonces, siempre que cuente con un área proyectada de acceso, va a poder independizarse esta reserva de aires. Y se le crearía, por consiguiente, una nueva partida registral. Y lo original se cierra, como dijo, ¿verdad? En el caso de la propiedad exclusiva y propiedad común, como en la partida matriz, es decir, la primigenia y la original, van a quedar las áreas comunes, como serían pasillo, escalera, Okay. no se va a cerrar. Es decir, esta partida no va a tener un propietario como tal, porque solo van a quedar restando, por así decirlo, las áreas comunes. Esta partida no se va a cerrar.
es como un caso especial de la ley 27157. Si bien no queda un área remanente tangible o especificada, restan en esta partida las áreas comunes. Así sea una casa familiar. Siempre y cuando se haga en mérito al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, pues entonces sí procedería, ¿no? En el caso de que, siendo que la propiedad exclusiva se viene a independizar, por ejemplo, un departamento o mi departamento, y siendo que en el caso de la propiedad común vayan a existir pasillos, escaleras, ascensor, lavandería, a fin de que estos puedan ser usados por los demás copropietarios. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno, Sofía, continuamos con las últimas preguntas formuladas por escrito. Bien, de parte del señor Parixit, para independizar lotes de un lote remanente ubicado en un área de expansión urbana, el área de los lotes independizados no debe ser menor a 1 hectárea. ¿Es correcto ello? Ya que en los años anteriores sí pude independizar lotes de menor área. Bien, como ya lo había independizado, es la municipalidad quien tiene a bien aprobar este metraje mínimo del lote independizado. Y en base a lo que se indique por la municipalidad, nosotros lo respetamos. Es decir, entendemos aquí en registros públicos que la municipalidad es un ente generador de catastro también. Y en mérito a lo que indica en su resolución, nosotros procedemos con la independización. Gracias, Sofía. Siguiente pregunta. ¿Es probable que la zona donde, donde tenemos una lotización para casas de campo sea próximamente designada zona de expansión urbana? ¿Se facilitaría el proceso de independización? Lo formula Leticia Vidal. ¿Se facilitaría de alguna manera? Sí, yo pienso que sí, porque como ya había contestado una pregunta anteriormente, en el caso de que sea un predio rústico, pero en una zona de expansión urbana, son menos los requisitos a presentar. En este caso, estos están contenidos en el artículo 62 del Reglamento de Inspecciones del Registro de Predios, y este habla básicamente de que se tiene que presentar el FUPU, el Formulario Único de Habilitación Urbana, y el anexo E del FUPU, en el cual tiene que constar expresamente que el predio a independizar se ubica en zona de expansión urbana. En este anexo E también se va a señalar el número de resolución que está autorizando esta subdivisión de predio rústico en zona de expansión urbana, ¿no? Y también, evidentemente, se van a adjuntar el plano municipal de independización, debidamente sellados y visados, la memoria descriptiva, en el cual se va a detallar el área, linderos, medidas perimétricas del predio a independizar o de los predios a independizar y del área remanente en caso quede. Y aquí también se va a dejar constancia en las nuevas partidas a crear de la falta de planeamiento integral aprobado. O en todo caso, si es que la municipalidad aprobó el mismo, se tiene que presentar desde el inicio del título esta resolución de la aprobación del planeamiento integral, siendo que no basta solamente con que se señale en la memoria descriptiva o con que se presente un plano de planeamiento integral, sino que se debe presentar como tal la resolución de aprobación de ese planeamiento integral. Bien, Sofía, entonces, acabando la ronda de preguntas, la señorita Stephanie Flores formula la siguiente. Se mencionó que cuando se independiza, jala las cargas de la matriz y en el caso que se realizó la declaratoria de fábrica, se consigna una carga técnica en que no cumple con el área libre del 30%, según el artículo 33 del Decreto Supremo 008-2000. ¿Se podría levantar esta carga y cómo? Bien, esta pregunta va relacionada a la subdivisión de predios por regularización de fábrica. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí interviene un verificador responsable y es él quien emite un informe técnico. Entonces, en su informe técnico, el verificador va a señalar si es que se cumple, existen observaciones en este predio, es decir, si es que está cumpliendo en este caso con el área libre del 30%.
Y claro, como se ha señalado, en este caso entiendo yo en el predio matriz, que no cumplía con este 30%, esta carga se traslada, ¿no?, a uno de los bloques, porque entiendo que se presentó el informe técnico del predio matriz, tanto como de los subbloques resultantes. Entonces se traslada esta carga que emite el verificador responsable a uno de estos predios resultantes. Y si se puede levantar, la ley 27157 nos indica de que el verificador responsable debe emitir un documento señalando de que se ha superado este obstáculo, ¿no?, del área libre del 30%. Bien, Sofía, vamos a la última pregunta. ¿Se puede subdividir un predio considerado como zona arqueológica? Mm, Hay una, si mal no me equivoco, hay una jurisprudencia del Tribunal Registral que indicaba de que debía haber una suerte de resolución del Ministerio de Cultura en este caso. ¿Por qué? Porque sabemos que los sitios arqueológicos eh, que tienen la titularidad de tal no van a poder ser de alguna manera prescribibles, inalienables. Entonces, recuerdo haber leído una resolución que indicaba de que no iba a proceder esta subdivisión, que recaía evidentemente sobre un sitio arqueológico declarado como tal, hasta que no se presente una suerte de resolución o en todo caso un documento expedido por el Ministerio de Cultura en el cual se indique de que no se estaba afectando ese sitio arqueológico. ¿Cómo así? Sabemos que la base gráfica registral está en constante actualización, entonces podría ser que el polígono esté plazándose, o sea, en nuestra base gráfica, y que esté superponiéndose este sitio arqueológico cuando en la realidad sea otra. Entonces, lo que el Tribunal Registral indicaba era de que procedería siempre y cuando se presente este documento emitido por el Ministerio de Cultura indicando de que no se va a afectar este sitio arqueológico, porque entendemos que, como dije, es inalienable, imprescriptible y tal. Bien, disculpa, Sofía, había una última pregunta, es la última, definitiva, y así cerramos la ronda de preguntas. Bien. ¿Cómo influye el decreto legislativo 1595 en la independización de un predio con propietarios con relación a la regularización excepcional de acciones y derechos sobre predios determinados, entre paréntesis, de competencia notarial? Mm, Entiendo de que es eh, respecto a lo que había hablado hace un momento, que se venden acciones y derechos. No obstante, ya obra en la escritura pública inserta una memoria ejecutiva y un plano. Entonces, al momento de hacer la independización, sujeto obviamente el predio o propiedad, porque se han estado vendiendo acciones y derechos, se tendría en cuenta, ¿no? Como lo dije, si es que la escritura pública de compra-venta obra escrita en SUNAR, se revisaría en todo caso que concuerden con el plano y la memoria escritiva que se ha señalado en la escritura pública inscrita. En la escritura pública de acciones y derechos, ¿no?, inscrita en SUNAR. Bien, Sofía, bien, estimados usuarios, agradecemos la participación de la expositora, la doctora Sofía Salazar. Bien, Sofía, algunas últimas palabras para dar por concluido el programa de Arte Capacita. Bueno, indicar que espero que haya sido fructífera esta capacitación que se está llevando a cabo el día de hoy. No olvidar, por favor, los requisitos del artículo 60 del Reglamento de Instrucciones del Registro de Predios y tener en consideración siempre, ¿no?, la revisión de la partida registral antes de poder proceder con una subdivisión, porque tenemos que entender
que existen dos realidades, la realidad física del predio y la realidad registral. Muchas gracias. Bien, de esta forma concluimos la capacitación de hoy. Asimismo, invitarles a las siguientes capacitaciones. De parte de la zona registrada número 13, la siguiente capacitación está programada para el 23 de abril del presente año con el tema Aspectos técnicos en declaratoria de fábrica. Bien, los invitamos entonces a inscribirse al correo ucabrera-tacna@sonar.gov.p. Bien, gracias a todos por su participación. Hasta la próxima.